¿Qué hacer cuando mi hermano peca? Esta es una pregunta muy importante que debe de ser respondida bíblicamente. No hacerlo causaría rencores, venganzas y divisiones en el cuerpo de Cristo. Por eso, para responder a esta pregunta, iremos a un pasaje del primer libro del Nuevo Testamento y le pido que me puedan acompañar, que puedan buscar en sus Biblias Mateo capítulo 18. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 18 del versículo 15 al 35, pero para poder entender mejor Mateo 18, 15 al 35, es importante entenderlo en su contexto. Para comenzar, este pasaje se encuentra dentro del cuarto gran discurso de Jesús registrado en Mateo, que es todo el capítulo 18. Y en los primeros versículos, de los versículos 1 al 6, Jesús, ante la pregunta de los discípulos de quién será mayor en el reino de los cielos, Él responde que solo los que se hagan como niños podrán entrar al reino de los cielos. Solo los que se humillen entrarán al reino de los cielos. Pero al mismo tiempo hace una fuerte advertencia acerca de aquellos que hagan tropezar a uno de los pequeñitos que crean en Él, es decir, aquellos que le pertenecen a cualquier hijo de Dios. Y resumiendo lo que Jesús enseña en estos primeros versículos, podemos decir que en vez de luchar por ser el más grande del reino de los cielos, a como dé lugar, el discípulo de Cristo, el verdadero discípulo de Cristo, debe de aprender primero a negarse a sí mismo, a olvidarse de sí, para entonces centrarse en sus hermanos, para centrarse en los demás miembros de la familia de Dios, aquellos de los que Cristo llama los más pequeños. Debe aprender a centrarse en aquellos que con confianza y humildad creen en Jesús. Y esto debe hacerlo con mucho amor, con mucha atención hacia ellos, pero mucha atención hacia ellos mismos. Porque esto solo lo pueden hacer si son como niños. Entonces, la manera de cuidar a los demás hijos de Dios, o la primera manera de cuidar a los demás hijos de Dios, es por medio de la autodisciplina, haciéndonos como niños, humillándonos como niños. Por eso dice en Mateo 18, versículos 7 y 9, ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos, ser echados en el infierno de fuego. Y aquí pareciera que Jesús, si solo viéramos este pasaje como muchas veces lo hemos oído o lo hemos leído, pareciera que Jesús está hablando de cualquier otra cosa menos de cuidar a los más pequeños del reino de los cielos. Pero la mejor manera de no poner tropiezo a los demás miembros del cuerpo de Cristo es primero vencer la tentación en nosotros mismos. Es primero vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios nosotros mismos. ¿Y cómo hacemos eso? Usando medidas drásticas para huir de la tentación y no caer, como las medidas drásticas que se ejemplifican acá al cortar manos, a sacar ojos, etc. Pero inmediatamente después de esto, Jesús vuelve a advertir acerca de no menospreciar a los pequeñitos. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Y para ejemplificar esto, Jesús da la parábola de la oveja perdida, la cual termina con las siguientes palabras en el versículo 14. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Entonces, ¿qué hacer para evitar que se pierda uno de estos pequeñitos? ¿Qué hacer para evitar que se pierda un hermano nuestro en nuestra iglesia local? En otras palabras, ¿qué hacer cuando mi hermano peca? Y Mateo 18, 15 al 17 comienza a darnos la respuesta acerca de eso. Dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano.
Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. La disciplina, exhortación y confrontación que ejercemos los hijos de Dios es una manera de evitar o de ayudar a evitar a que se pierda un miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene como misión ganar al hermano. En otras palabras, aquí Jesús está enseñando qué se debe hacer para evitar que un hermano, que uno de estos pequeñitos se pierda por su pecado. Primero ya habló de la autodisciplina, de cuidar a nosotros mismos, de ser drásticos en nuestra vida de obediencia a la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, acá está hablando de la disciplina mutua y la disciplina eclesiástica. Pero ¿cómo ejercemos esta disciplina mutua? El mismo versículo nos lo responde. Dice que primero, si un miembro de la iglesia ha pecado, si un hermano nuestro ha pecado, aquel que se ha dado cuenta de ese acto no tiene que ir a ponerle el dedo con el pastor o con el discipulador o con el líder. No, tiene que ir a solas, acercarse a él y confrontarlo por su pecado. Quiere decir que esto es por el pecado del hermano, es cuando un hermano ha pecado. Ya sea que te haya ofendido a ti, o que haya ofendido a alguien más, o que haya mostrado actitudes que van en contra del reino de Dios y de su palabra. Y es muy importante esto que dice en el primer paso de ir personalmente. Es muy importante que debe de ser a solas, sin necesidad de exponer al público al hermano, guardando su honor. No poner indirectas en las redes sociales, en Twitter o en Facebook. No andar chambreando con los demás. Ya viste lo que hizo fulano de tal, o viera lo que me dijo, o viera lo que hizo, viera dónde lo vi. No, debe ser a solas, sin exponerlo públicamente, sin causarle deshonor al hermano. También esto se tiene que hacer hablando la verdad en amor. Es decir, tiene que hacerse con una buena actitud, pero instruyendo con la palabra. Enseñando el error en el que ha caído, el pecado del que estamos cuidando con la palabra de Dios. Pero también anunciando las consecuencias que la misma palabra establece contra ese pecado, pero siempre con una actitud de amor. Y es que la actitud al confrontar no tiene que ser de justicia propia. No tiene que ser de venganza personal si nosotros hemos sido los ofendidos. Ni debe de ser con orgullo para ganar una discusión, tampoco con egoísmo. Debe de ser, como ya dijimos antes, con el propósito de ganar al hermano. Pero en segundo lugar, ¿qué pasa si yo confrontando a mi hermano con amor, con la palabra de Dios, él no me escucha? Es decir, si él al pasar el tiempo no muestra arrepentimiento de su pecado, ¿qué tengo que hacer? Se debe de volver a confrontar al hermano. Pero en esta ocasión ya no a solas, sino que con 1 o 2 que nos acompañen para que testifiquen todo el asunto. Las personas que se lleven como testigos a una confrontación tienen que ser personas también con madurez espiritual. Personas también que busquen restaurar al hermano, que conozcan la palabra de Dios, que muestran amor a los hermanos. Y todo esto se hace con el fin de convencer a aquel que ha pecado del error que está cometiendo, del pecado que ha cometido, para que pueda arrepentirse y confesar su pecado y seguir viviendo para la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa si aún después de esto no se arrepiente? Bueno, en tercer lugar, si no se arrepiente, si el hermano aún sigue sin escuchar, se debe llevar el caso a la iglesia. Aquí sí se tiene que llevar el caso ya a los oficiales de la iglesia, a los diáconos o a los pastores. Y esta es la última instancia de confrontación y disciplina. Aquí ya pasó de disciplina mutua a disciplina eclesiástica, propiamente hablando. Y si después de hablar con los pastores, con los diáconos, de ser exhortado, de pasar quizás un proceso de consejería, y si después de eso sigue sin escuchar, si después de eso se rehúsa en arrepentirse,
el versículo dice que la iglesia lo tiene que tener como gentil y publicano. Así como los gentiles y publicanos en la mentalidad judía se consideraban fuera del reino de Dios, así también la persona que rehúsa arrepentirse debe ser considerada como fuera de la comunión de la iglesia local. Y esto no será injusto, esto no será falta de amor, claro que no. Se ha mostrado amor ya en 3 ocasiones al hermano, pero no ha querido arrepentirse. Y entonces, esta situación se da debido a su propia soberbia y debido a su propio orgullo y falta de humildad de reconocer su pecado delante de Dios. Entonces, él ha perdido el derecho de la membresía de la iglesia. Y ahora, la iglesia toma esta medida disciplinaria severa, siguiendo la palabra de Dios, para que quizás de esta manera el hermano se arrepienta tras de esta medida de disciplina. Por eso, después de hablar de eso, comienza a hablar de atar y desatar en la tierra para que sea hecho en el cielo. En Mateo 18:18 dice: en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este versículo ha sido muy mal interpretado. Se ocupa para hacer pactos con el Señor, para estar haciendo declaraciones de poder, etc. Pero no se refiere a eso, está hablando en el contexto de la autodisciplina, disciplina mutua y disciplina eclesiástica. William Hendriksen en su comentario explica de la siguiente manera este versículo 18. La falta de disciplina es una maldición a cualquier iglesia. Debe haber reglas concernientes a fe y conducta. No se pueden tolerar las crasas y continuas violaciones sin el arrepentimiento subsecuente. Es deber de la iglesia como un todo y representada por quienes el Señor ha señalado para gobernarla, atar, esto es, prohibir la violación de estos principios, y desatar, esto es, permitir todo lo que esté en armonía con ellos. El derecho a exclusión o excomunión de la iglesia y sobre la base del arrepentimiento, de readmisión en la iglesia, está implícito acá. Para entender ese concepto de mejor manera de atar y desatar, debemos de recordar que no es la primera vez que se menciona en la Biblia. De hecho, en el mismo Evangelio de Mateo, 2 capítulos antes, Jesús ya había hablado de esto. En Mateo 16, 18 al 19 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos, y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Entonces, lo que está hablando este pasaje es que Jesús dio a Pedro y a los apóstoles la llave del reino. Así como cuando un dueño de la casa le da las llaves a un mayordomo. O sea, tú tienes la llave de este negocio, tú tienes la llave de esta bodega, quiere decir que tú tienes la responsabilidad sobre esto. A ti te dejo la responsabilidad sobre todo esto que es mío. Entonces, eso daba a los apóstoles la autoridad de hacer lo que Jesús acababa de hacer con Pedro. ¿El qué era eso? Actuar como representante oficial de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque a Pedro le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, por la confesión que le había hecho. Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí Jesús le estaba diciendo: te digo que esto no viene de ti, mi Padre te lo ha dado. Ahí estaba Jesús actuando en representación del Padre, diciéndole eso a Pedro. Entonces, lo que significa esto es que la iglesia, a través de aquellos que ejercen autoridad en ella, pueden actuar como representantes oficiales de Dios en la tierra para confirmar confesiones de fe y confesantes verdaderos del Evangelio. ¿Qué quiere decir? No solo es por que la persona diga creer en Cristo. La iglesia local no solo tiene que confirmar: esa persona dice creer en Cristo y su doctrina es una buena doctrina, sino que tiene que también confirmar al confesante que hace esa declaración, a ver si su vida es conforme a la declaración que le ha hecho, a la confesión de fe que le ha hecho, a la doctrina que dice tener. De esa manera, la iglesia local es representante oficial de Dios en la tierra para confirmar confesiones, es decir, la doctrina que se habla,
y confesante, es decir, cómo vive aquel que habla esa doctrina. Esto quiere decir que los apóstoles tenían la autoridad para declarar quién en la tierra era un ciudadano del reino y por lo tanto era representante del cielo aquí en la tierra. Era ciudadano, era miembro de la familia de Dios, y eso se hacía a través de la iglesia local. La autoridad de las llaves es la autoridad de evaluar la confesión de fe y los actos de una persona para emitir un veredicto. Este es cristiano. Quiere decir que lo que está hablando acá en Mateo 16, para entenderlo de atar y desatar, es evaluar la doctrina y la vida de aquellos que son parte de la iglesia para confirmar su membresía en la congregación. Y una de las formas que se evalúa esto es cuando alguien de la congregación ha pecado, se le exhorta y se le confronta por su pecado, con una actitud de amor, de mansedumbre, con la palabra de Dios. Pero la actitud o la reacción final que toma esta persona que ha sido confrontada va a determinar la consecuencia final de esa persona. Si sigue siendo parte o no de una iglesia local. Por eso, volviendo a Mateo 18, los versículos 19 y 20 comienzan a hablar de ponernos de acuerdo. Mateo 18, 19 al 20 dice: además os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que según el versículo 18, la disciplina ejercida en la tierra es confirmada en los cielos. Por eso, si ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, será confirmado en los cielos. Pero en el contexto está hablando de disciplina. La oración ofrecida en la tierra, por eso dice, cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La oración ofrecida en la tierra es contestada por el Padre que está en los cielos. Cualquier cosa que pidan. Y relacionado especialmente con la oración que pide sabiduría para actuar en asuntos de disciplina, para actuar en asuntos de restauración del hermano, para actuar en asuntos de ganar al hermano, de cuidarlo con amor, con la palabra de Dios, de llevarlo a que viva una vida de obediencia a la palabra de Dios. Por eso vemos que en estos versículos que hemos visto hasta el momento, en Mateo 18, 15 al 20, Jesús enseña qué se debe de hacer para evitar que un hermano se pierda por su pecado. Y habla de la disciplina mutua ejercida entre todos los miembros de una iglesia local, cada vez que nuestro hermano peca, y confrontarlo con amor, con la palabra de Dios, pero también de la disciplina eclesiástica como medida última para evitar que el hermano se pierda. Pero también este pasaje de Mateo 18, 19 al 20 que tienen todavía en las pantallas, sirve como una transición para el tema de la disciplina que venimos hablando y el tema que se comienza a hablar en el versículo 21, que es acerca del perdón. Y es que si mi hermano peca contra mí, ya sé qué debo de hacer, lo tengo que confrontar. Pero si sigue pecando contra mí, ¿cuántas veces debo de perdonarlo entonces? Y esto es como una paráfrasis de la pregunta que vamos a ver que le hacen a Jesús en los versículos 21 y 22 de Mateo 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y es que acordémonos cómo comenzamos con el versículo 15. ¿Cómo comenzó Jesús a hablar? Si tu hermano peca contra ti, ve tú estando sola, repréndele. Entonces, la pregunta de Pedro, siguiendo el contexto, tiene sentido. ¿Cuántas veces pecará mi hermano en contra mía? ¿Y cuántas veces tengo que perdonarlo? Y es que Pedro comprende, él que ha comprendido que él tiene que perdonar a aquel que le ha ofendido. Eso le ha quedado claro a Pedro. También ahora Pedro ya sabe que él tiene que tomar la iniciativa de confrontar el pecado del hermano para ganarlo, para guardarlo y procurar así la unidad del Espíritu en la iglesia local. Pero la pregunta de Pedro es: ¿cuántas veces tengo que hacerlo? ¿Cuántas veces tengo que mostrar esta actitud de perdón, de misericordia
hacia mi hermano? 7 veces. Y es que también en el contexto judío, 7 veces se escuchaba bastante piadoso. Si Pedro logra perdonar a ese mismo hermano que lo ha ofendido 7 veces, es que es una persona muy espiritual. Pero entonces, Jesús toma 2 números perfectos. También en la imaginería judía, en el contexto de ellos. El 10 y el 7. Y los multiplica entre sí. Y luego multiplica el resultado por 7. 70 veces 7. Con esto Jesús está mostrando que el perdón genuino no reconoce límites. Es un estado del corazón. Es un estado del dar misericordia al otro. No es un estado de estar haciendo cuentas, de estar con la calculadora, ¿verdad? Tantas veces, ya lleva tantos, y estar con una checklist, ya llevo quizás 489, una vez más falta para que termine de perdonarlo. Es que todos ahí entendían que Jesús no estaba diciendo 490 veces tenés que perdonar a tu hermano, sino que le está diciendo, Pedro, siempre tenés que perdonar a tu hermano cuando te ofenda. Siempre. Inmediatamente después de esto, para enfatizar, para darle más fuerza a esa enseñanza acerca del perdón, Jesús narra la siguiente parábola que ya muchos de nosotros conocemos. Mateo 18, 23 al 27 dice: por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo quedó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y le soltó, y le perdonó la deuda. Y nos vamos a detener hasta acá por un momento para ver algunas cosas importantes que nosotros debemos de entender, que aquellos que lo escucharon a Jesús originalmente lo entendieron rápido. Un talento equivalía a más o menos 6,000 denarios. Una persona ganaba 6 denarios por semana, es decir, 1 denario por cada día de trabajo. Quiere decir que un jornalero necesitaría 1,000 semanas para ganar 1 talento. Y para ganarlo necesitaría mucho más tiempo para ahorrarlo y pagar una deuda. Pero aun cuando un trabajador pudiera ahorrar todo lo que ganara, no podría esperar acumular ni siquiera 10 talentos en toda su vida laboral. Ni 10 talentos. Pero la deuda era de 10,000 talentos. Obviamente, acuérdense que Jesús está hablando de una parábola, y lo que le está diciendo, les quiere dar una gran enseñanza a Jesús acá. Por eso cuando el siervo le dijo: Señor, ten paciencia y todo te lo pagaré, ese rey al que se le dijo eso sabía, en buen salvadoreño, este no me va a pagar. Jamás va a poder cumplir esa promesa. Y entonces tuvo compasión y le perdonó la deuda. Le concedió mucho más de lo que le había pedido. Le perdonó completamente esa gran deuda de 10,000 talentos y lo dejó libre de castigo. Pero ¿qué pasa después? Los versículos 28 y 35 de Mateo 18 dicen: pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Quiere decir, lo de 100 días de trabajo. Una deuda que hubiera podido ser pagada en menos de 1 año seguramente. Y echándole mano le ahogaba, diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti?
Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Y es que vemos cómo acá la historia sufre un cambio. Cómo después de perdonar una gran deuda, acá vemos todo lo contrario. En la primera parte de la parábola era la compasión, la gran compasión del rey, lo que nos llamaba la atención. Ahora lo que llama la atención acá es la crueldad del siervo al que le habían perdonado una enorme deuda, que no quiso perdonarle una pequeña deuda a su consiervo. O sea que 100 denarios en comparación de 10,000 talentos no era nada. Como les dije antes, 100 denarios equivalía al trabajo de 100 días. La deuda que había sido perdonada equivalía al trabajo de 10 millones, no de días, sino que de semanas. Y entonces cuando esta persona le cobra a su consiervo, le dice casi las mismas palabras que le había dicho al rey. Ten paciencia conmigo y te pagaré. La diferencia de la situación es que él no tuvo compasión. El rey tuvo compasión, pero él no tuvo compasión. Entonces los demás que estaban presenciando eso se pusieron tristes, muy tristes. ¿Por qué? Porque la grandeza que había mostrado el rey al perdonar había sido menospreciada y pisoteada en ese momento. Había sido despreciado el ejemplo de él. La misericordia, la gracia y la bondad mostrada por el rey al perdonar la deuda fue tenida en poco, casi en nada, cuando esta otra persona no quiso perdonar a su consiervo. Por eso el rey lo reprende, le llama malvado. Y no solo eso, sino que lo entrega a los verdugos, a los atormentadores. Por eso Jesús termina esta parábola diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Y aquí el ejemplo es claro. Dios es ese rey compasivo. Nosotros somos los siervos. La pregunta es, hermanos, ¿cómo va a actuar usted con los consiervos? ¿Cómo va a actuar usted con el hermano de la iglesia local que lo ha ofendido, que le ha hecho daño, que ha hablado a sus espaldas? Que le ha salido pesado. ¿Cómo va a actuar? Y es que por parte de quienes han sido perdonados por Dios, quienes hemos sido perdonados por Dios, no debería de ser muy difícil perdonar a otros. Porque sabemos que lo que nosotros hemos pecado en contra de Dios es mucho mayor de lo que han pecado en contra de nosotros. Y es que esto también Jesús ya lo había enseñado. En el contexto de la oración del Padre Nuestro. En Mateo 6:12 dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Pero ya el 14 dice, ya después de que dice la oración, Jesús se enfoca en la parte del perdón de la oración. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial los perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. ¿Qué quiere decir? Que un corazón perdonado es pronto para perdonar. O la evidencia de alguien que ha sido perdonado por Dios es que va a perdonar a los demás. Por eso ya en esta otra parte del pasaje que estamos estudiando, en Mateo 18, 21 al 35, aprendemos que debemos de estar dispuestos a perdonar siempre a nuestro ofensor, mostrando misericordia, así como Dios nos ha perdonado muchísimo más a nosotros y nos ha otorgado misericordia. Pero también tenemos que estar conscientes que Dios va a reprender y va a disciplinar fuertemente a aquellos que se niegan a perdonar. Si usted es una persona que es rencorosa, que es resentida, que se niega a perdonar, sepa que Dios lo va a disciplinar. Es lo que estamos viendo acá. Pero ¿cuál es el mensaje para nosotros hoy? Y es que así como se necesita la confrontación en las relaciones
en una iglesia local, así como se necesita guardar al hermano que peca para que no se pierda y ejercer disciplina, así también se necesita el perdón cuando la disciplina ha llevado al arrepentimiento. No solo es necesario vivir para mantener la unidad del Espíritu que ya Cristo nos ha otorgado por gracia, por medio del Espíritu Santo viviendo en nosotros. No solo es necesario la confrontación y la disciplina mutua y la disciplina eclesiástica para guardar al hermano. También es necesario el perdón para recibir al hermano con amor, para mantener la comunión. Pero ¿cómo podemos llegar a vivir esto de verdad en la iglesia local? Porque para algunos, esto que estoy hablando es eso, en buen salvadoreño, eso es paja, pastor. Nadie puede perdonar así. Eso no se puede hacer. Es que usted no sabe cuánto me han herido en la iglesia. O cuánto me han herido en la iglesia en la que estaba antes y por eso me estoy congregando aquí hoy. ¿Qué va a pasar cuando lo hieran en esta iglesia? Porque ya pasó, si usted ha pasado de otra iglesia aquí, porque allá lo hirieron y se vino enojado corriendo, ¿qué va a pasar cuando lo ofendan aquí? Se va a ir fácilmente, así como se fue para el otro lado y seguramente allá le va a pasar lo mismo. Entonces, ¿cómo se puede vivir la confrontación y el perdón en la iglesia local? Solo en el Evangelio y por el Evangelio, hermanos, únicamente. Y es que tenemos que recordar cada día que Cristo nunca falló. Y Cristo nunca fallará porque Él es santo, Él es perfecto. Y veamos a Cristo. Él nunca ha fallado y nunca fallará. Y veámonos nosotros. ¿Cuántas veces fallamos? Muchísimas veces. Y sobre todo, ¿cuántas veces pecábamos antes que fuéramos hijos de Dios? Estamos separados completamente de Él por causa de nuestro pecado. Éramos hijos de ira, merecíamos del infierno. Estábamos muertos en delito de pecado, de esclavos del mundo, de Satanás y de la carne. Pero a pesar de eso, Él que es perfecto, vino al mundo, como le había establecido en su plan desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, para dar su vida por nosotros. Para morir en la cruz. Y de esa manera, al resucitar, habitar en nosotros, para que Él mismo sea nuestra vida, para que nosotros pudiéramos experimentar el perdón, la reconciliación y la comunión con Dios de quien estábamos separados por nuestros pecados. De esa manera, diariamente el Evangelio confronta nuestro pecado. Es que el Evangelio, estar consciente del Evangelio todos los días, estar a la luz de la palabra todos los días, está reflejando lo que hay en nuestro corazón, las motivaciones engañosas de nuestro corazón, nuestro pecado. Pero al mismo tiempo, cada vez que vamos a la palabra de Dios, cada vez que vamos al Evangelio, que nos ofreció perdón antes de nuestra conversión, antes de nuestro nuevo nacimiento, nos va a recordar que ya hemos sido perdonados. Que debemos de confesar diariamente nuestros pecados y que Dios nos va a perdonar y va a limpiar de toda maldad para que vivamos en santidad en Cristo Jesús para la gloria de Él. Es más, pensemos en esto, que Jesús, aún en su estado glorificado después de su resurrección, Él ha decidido llevar las marcas eternas del precio que Él pagó por nuestros pecados. Lleva las marcas en sus manos, en sus pies, en su costado. La victoria de Jesús sobre el pecado y sobre Satanás fue ganada, pero tuvo un costo. Y esas marcas que ha decidido llevar eternamente nos lo recuerdan. El costo fue la vida de Él. Pero también sabemos de que Él, para darnos vida, venció la muerte. ¿Y cómo accedimos nosotros a esa victoria que Él ganó sobre la muerte y sobre el pecado? Porque Él quiso perdonarnos. Porque el Evangelio lo primero que hace es exponernos
delante de Dios como pecadores y estar conscientes de que somos pecadores. Confronta nuestro pecado, pero al mismo tiempo nos da la solución a nuestro pecado. Y al confesar el pecado y arrepentirnos y creer en Jesús, somos perdonados. Dios ha mostrado misericordia al perdonarnos, pero Él ha ido mucho más allá de la misericordia incluso. Él ejerce también la gracia. La gracia es darnos lo que no merecemos. Él nos dio vida eterna. No solamente dijo, bueno, ya no hay nada entre nosotros, ya no hay conflicto, tranquilo, puedes seguir tu camino. No. Dios nos perdonó, pero nos da vida eterna y nos adopta en su familia. Nos da el don del Espíritu Santo. Junto con Cristo nos sienta en lugares celestiales. Nos bendice con toda bendición espiritual. Nos da la riqueza de su gloria en Cristo Jesús. Muestra misericordia, pero muestra gracia, dándonos lo que no merecíamos. Si somos conscientes de eso, cuando usted le pregunte, ¿y cómo puedo perdonar? Es fácil. Si has sido perdonado por Cristo, puedes perdonar a tu hermano. Pero ¿qué implica para nosotros esto? ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas hoy? Bueno, primero, sabiendo que la disciplina en la iglesia es un privilegio, pero también una responsabilidad de todos los miembros que glorificamos a Dios, que queremos glorificar a Dios. Y es que nosotros, en el nombre de Jesucristo, cuando un hermano peca, lo confrontamos con la palabra de Dios y lo instamos a que se arrepiente de sus pecados para que el hermano pueda seguir viviendo para agradar a Dios. De esta manera, como dice un comentarista bíblico, habrá sido un instrumento en las manos de Dios para salvar a tu hermano para el reino. Es un privilegio ser instrumento en las manos de Dios. En segundo lugar, la disciplina bíblica se ejerce hablando la verdad en amor. Y aunque ya hable un poco de esto, es muy necesario reafirmarlo. Gálatas 6, 1 al 2. Pues recordemos que en Gálatas 5 se dice de que se nos ha dado la libertad no para abastecernos para nuestra propia carne, sino para servirnos de unos a otros con amor. Y porque el amor es el cumplimiento de la ley. Y comenzó, y Pastor Melvin nos enseñaba, de que hay siempre un conflicto entre la carne y el espíritu. Se oponen entre sí. Y las obras de la carne son evidentes y comienza a mencionar una lista, pero la contrapone con el fruto del espíritu. Y dice que tenemos que andar entonces por el espíritu. Pero después comienza a hablar también de la manera en que tenemos que andar, no vanagloriándonos unos a otros. En ese contexto es que Gálatas 6, 1 al 2 dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, es decir, vosotros que tenéis el fruto del espíritu, vosotros que andáis en el espíritu, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, autodisciplina. No sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Y qué tiene que ver con que la disciplina bíblica se ejerce hablando la verdad en amor? Lo que nos está diciendo este pasaje es que en vez de ser vanagloriosos, de creernos más que los demás, porque nosotros sí vivimos la palabra de Dios y nosotros sí conocemos la palabra de Dios, y en vez de provocar una envidia unos a otros, los que son espirituales, los que andan según el Espíritu, van a manifestar el fruto del Espíritu. Y entonces al ver que el hermano que ha pecado, no se va a quedar callado. Sabe que tiene que hacer algo. Sabe que tiene que buscar su restauración. Sabe que tiene que confrontarlo. Pero ¿cómo se hace esto? Y aquí no nos vamos a centrar en lo que se le va a decir, sino en nuestra actitud. Con mansedumbre, dice. ¿Qué quiere decir? Tienes que ser manso.
Ya Pablo lo había mencionado esto como parte del fruto del Espíritu. Es decir, tienes que ser gentil, agradable, bondadoso, clemente, paciente, amoroso. Porque siendo manso, tú vas a poder corregir al otro sin arrogancia. Pero también dice que tiene que ser considerándote a ti mismo. Esto se refiere a que cuando yo confronte el pecado de los demás, yo debo de estar consciente que soy pecador. Debo de estar consciente de mi propia naturaleza pecaminosa, siendo consciente que también puedo ser tentado y caer en el mismo pecado que estoy corrigiendo o en otro peor, que el único perfecto es Cristo. Y por eso dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Interesantemente, cuando dice llevad los unos las cargas de los otros, es como que si de repente yo le dijera a alguno de ustedes, mire, hermano, fíjese que tengo que mover este púlpito de aquí hacia atrás, de los pasillos de atrás. Me ayudan. Y quizás para moverlo sin que se dañe, voy a necesitar por lo menos que me ayuden 3 personas más. Y si me ayudan, entre más personas me ayudan, lo voy a sentir menos pesado. Y así vamos a estar llevando las cargas de uno de los otros. Se refiere acá a una gran carga. Pero ¿qué pasa cuando estamos haciendo eso? Estamos cumpliendo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? ¿Amar a tu prójimo como a ti mismo? No, no es esa. La ley de Cristo es, ámense como yo los amé. El nuevo mandamiento. Así vamos a estar cumpliendo ese nuevo mandamiento. Una tercera implicación que aprendemos con todo esto es que confrontando y perdonando mostramos obediencia a Cristo, quien nos mandó lo que acabo de decir: amémonos unos a otros como Jesús nos ha amado. Ámense unos a otros como yo lo he amado. Y es que, ¿qué quiero decir con esto? Cristo confronta nuestro pecado. No lo hace para humillarnos ni para avergonzarnos. Lo hace por amor. Y así como Cristo confronta nuestro pecado, debemos de confrontar el pecado de los demás. Pero Cristo, cuando pecamos, no nos desecha, no nos da una patada y nos dice, andate de aquí. Sino que así que como Cristo nos perdonó, tenemos que perdonar a los demás. Recordemos de que Jesús tomó sobre sí mismo las consecuencias eternas de nuestro pecado. La ira de Dios recayó sobre Él cuando tenía que recaer sobre nosotros. Fue una consecuencia eterna. Nosotros estamos muertos espiritualmente. Si no recibimos perdón, íbamos a ser condenados eternamente. Experimentando eternamente que Dios es fuego consumidor. Cristo tomó sobre sí mismo las consecuencias eternas por nuestro pecado. Pero cuando nosotros perdonamos al prójimo de corazón genuinamente, estamos decidiendo aceptar las consecuencias temporales del pecado de ellos hacia nosotros. Pero si Cristo ya lo pudo hacer por nosotros, las consecuencias eternas, ¿por qué nosotros por amor al hermano y por amor a Dios no vamos a aceptar las consecuencias temporales del pecado del otro? Entonces, si alguien les preguntara, ¿quién tiene que dar el primer paso hacia la reconciliación, hacia el perdón? ¿El que causó la ofensa o el que sufrió la ofensa? Los dos. Si son hijos de Dios, no se van a pelear por... No, es que no me ha pedido perdón. Si no me ha pedido perdón, yo voy a decir, mira, hermano, me ofendiste. Con lo que me dijiste, con lo que hiciste, yo me sentí así, 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 así. Y dice la palabra de Dios esto. Yo te quiero decir de que tú me ofendiste y me dolió. Pero también te quiero decir que yo te perdono. O al contrario, si yo me doy cuenta que ofendí al hermano, rápido, achicado, avergonzado, pero ahí voy. Hermano, perdóname porque te hice esto. Tienen que ser ambos. Y por último,
La disciplina y el perdón guardan la unidad del cuerpo de Cristo y al mismo tiempo que guardan la unidad del cuerpo de Cristo, proclaman el Evangelio hacia los demás. Y es que cuando practicamos el principio de la confrontación y cuando practicamos el principio del perdón, el principio bíblico de la confrontación y del perdón, lo que estamos haciendo es que con nuestra vida, además de mantenernos unidos o mantener la unidad del Espíritu en el cuerpo de Cristo, que es el vínculo de la paz, como dice Efesios 4, estamos manifestando, estamos proclamando con nuestra vida que los ciudadanos del reino de Dios, que los miembros del cuerpo de Cristo, que los hijos de Dios, vivimos amándonos unos a otros. Porque Cristo así nos amó. Y eso es el Evangelio. Eso proclama el Evangelio. Vamos a terminar el estudio bíblico de hoy orando.